Hola, muy buenos días. Hace algunas horas, una persona que asistió a uno de mis seminarios hace cerca de 3 meses, una persona de las más jóvenes, una persona que lleva una vida laboral muy corta, me preguntaba que si es posible llegar a vivir de la bolsa. Esta persona comenzó su vida laboral hace menos de un año y dice que ya está cansada y que quiere relajarse, sentarse y poder vivir de la bolsa. Esta persona logró hacer una inversión, abrió su cuenta, muy bien, comienza el proceso e hizo una inversión de 30 millones y quiere renunciar a su trabajo porque le han dicho que se puede vivir de la bolsa, que no hay que esforzarse, solo hacer inversiones inteligentes y sencillamente con el celular volverse millonario. Seguramente ustedes han visto en internet imágenes como las que les voy a mostrar, como de ser tu propio jefe, beneficios de ser tu propio jefe, y los compran con estas imágenes de ser tu propio jefe, ¿cierto? E imágenes donde todo se ve muy fácil y le dicen a la gente que hay que emprender y les muestran muchas imágenes que intentan motivarlos y motivarlos y motivarlos y motivarlos. Incluso en todas hay algo en particular, unas escaleras. Las escaleras, las mismas escaleras que se suben para ascender en las pirámides. Y utilizan imágenes que tratan de mostrar a la gente como si todo fuera sencillo, al punto que llegan a vender esta imagen de facilidad, de que todo es simple y que ser millonario se puede lograr de un día para otro y que no hay que perder el tiempo trabajando como lo hacemos muchos. Y en este video vamos a intentar resolver esa duda que tienen muchas personas de si es posible vivir de la bolsa y si es tan fácil como muchos suelen advertirlo. Así que, sin más preámbulos, pónganse cómodos y vamos a hacer este video sobre qué tan fácil es vivir de la bolsa y con cuánto dinero se podría lograr ese famoso sueño que a muchas personas tienden a manejar, pero que menos del 0,001% de la población humana lo puede lograr. Disfrútenlo. En principio, vamos a tomar una gráfica de los datos de la inflación en Colombia. Vamos a aterrizar el ejercicio al mercado colombiano. ¿Por qué? Porque pues la idea es que estas personas, las personas que vean este video, pues tomen como referencia no solamente el caso colombiano, sino cualquier mercado en el mundo y a partir de ahí hagan sus propios estudios. Esta es la inflación que hemos visto en Colombia desde el año 2001. 7,65, 6,99, en fin. Y tenemos los datos de inflación durante los últimos 20 años. Si ustedes miraran la inflación en Colombia en los últimos 20 años, pues encontraríamos una gráfica de este estilo. Una inflación que antes rondaba el 8, cerca al 9% y que tiene una pendiente negativa. Así que cuando algunas personas que tienden a politizar todo dicen que estamos peor que antes, pues muéstrenle, por ejemplo, el manejo macroeconómico que se ha dado en Colombia a la inflación. A partir de ahí, aunque esto es un video de si se puede ser millonario en la bolsa, vivir de la bolsa y si es tan fácil lograrlo, se puede hacer otro análisis que creo que va a aportar mucho, sobre todo en una temporada preelectoral en Colombia. Y es que la gente sigue diciendo que hoy estamos peor que hace 20 años. El salario mínimo en Colombia en el año 2000 era de 260.100 pesos y el día de hoy, en el año 2021, es de 908.000 pesos. Hay gente que dice que las condiciones salariales se han desmejorado. Pues bien, tomamos el ejercicio de ajustar el salario del año 2000 que se pagaba en Colombia y mirar con efectos de inflación a cuánto equivalían esos 260.000 pesos en el año 2000 a precios de hoy. Entonces, para poder hacer eso, lo que hay que hacer es tomar el salario mínimo y hacerlo incrementar todos los años con la inflación. Entonces, para el 2001, con la inflación del 2001, 260.000 serían lo mismo que 279.997 en el 2001, serían lo mismo que 299.000 en el año 2002, y lo comenzamos a hacer crecer y encontramos que en el año 2000, 260.000 pesos son lo mismo o tienen la misma capacidad adquisitiva de 663.000 pesos. Para decirlo de una forma fácil, el dinero en Colombia en términos de inflación se ha devaluado un 155%.
Hay gente que dice que hoy el sistema salarial es peor que antes. Pues eso es totalmente falso, porque si miramos los datos de salario mínimo reales, el salario mínimo, si se hubiese incrementado solo con la inflación, sería de 663.000 pesos. Como se ha incrementado en algunos años con algunas primas por encima de la inflación, el salario mínimo real en Colombia, sin contar con el subsidio de transporte y otros beneficios, está en 908.000 pesos. Quiere decir esto que hoy en Colombia, después de 20 años, las condiciones salariales de las personas han mejorado un 37% descontada la inflación. Claro, nos falta mucho por mejorar, tenemos un salario mínimo en dólares de los más bajos en la región, no el más bajo. Recuerden que en Venezuela tenían $1 o $2 de salario mínimo, lo mismo en Cuba y otros países con gobiernos muy inclinados hacia el socialismo, incluso rayando en el comunismo. Pero este ejercicio vale la pena mencionarlo porque estamos en un momento preelectoral y nos va a hacer bastante falta. Pues bien, tomando el dato de inflación, hicimos un comparativo de cómo se ha comportado el mercado de acciones en Colombia en los últimos 20 años. Para esto, acudimos a nuestro modelo, vamos a mirar el índice que era el más representativo que tenía la Bolsa de Colombia, que se llamaba IGBC, Índice Global de la Bolsa de Colombia. Era un índice mucho más interesante que el de hoy. Esto por cuenta que incluía más acciones, que tenía una mayor muestra de empresas listadas en el índice y era más representativo. Tenía por momentos 33, 35 acciones. El comportamiento de este índice es que durante los primeros 8 años el índice pasó de su llegada el 3 de julio del 2001 en 1.000 unidades, llegó a estar arriba de 16.000 unidades en noviembre del 2010. O sea, del 2002 al 2010, el índice subió 1.600%. Y por favor, no vayan a pensar que este es un video uribista o mi postura es que Colombia ya necesita menos de Uribe y muchísimo menos del señor Petro, pero simplemente fue un ciclo económico donde el mercado, bajo ese modelo económico y con un ciclo que no tiene, en algunas ocasiones no tiene nada que ver porque los ciclos son más de efectos globales, el mercado subió 1.600%. De esa fecha, desde el 2010 hasta el 2021, el mercado de Colombia se ha desvalorizado. Entonces, lo que hicimos fue tomar las rentabilidades de la bolsa durante cada año. En los primeros años tomamos el IGBC y al final, como el IGBC, la bolsa decidió eliminarlo, tomamos las variaciones del Colcap. Tomamos las variaciones entonces del IGBC en el año 2001, en el 2002, el 2003, el 2004, 2005, hasta el año 2021. Si se fijan, desde el 2009 en adelante, del 2011 en adelante, la mayoría de las variaciones son negativas. E hicimos un ejercicio. ¿Qué hubiera pasado si usted hubiese invertido 1.000.000 de pesos en el año 2001 en bolsa? Entonces, para hacer el ejercicio más real, no se toma solamente el millón, o sería un error coger el millón y multiplicarlo por uno más lo que se incrementó el mercado y convertirlo en 1.078.000 pesos. Sería un error porque hay inflación. Entonces viene un término que se llama deflactar. Deflactar es quitar el efecto de la inflación y ver después de inflación qué saldo queda. Pues resulta que en el año 2001 la inversión real, el millón, se habría convertido en 1.002.000 pesos, luego 1.400.000, 1.900.000, 3 millones, 7, 8, 7, 4, 7, 9, 7, 8, 7, 6, 4. Al final, después de 20 años, el millón de pesos valdría la inversión descontada la inflación, ojo con eso, ya tendría una rentabilidad real de 371% o de 3.713.000 pesos. Pues bien, este valor o esta rentabilidad de 371 es la rentabilidad real que genera el mercado en términos de 20 años de inversión. Aquí hacemos una pausa y continuamos. Entonces, tenemos una rentabilidad que en los últimos 20 años da el 371%. Recuerden que esto es una rentabilidad real porque se le ha quitado el efecto de la inflación. Si tomáramos el equivalente de cuánto es esta rentabilidad en términos anuales, como esto es interés compuesto, significa que el dinero se va reinvirtiendo, esto es equivalente a elevarlo a 1 a la 20, o sea, sacar la rentabilidad de un año.
equivale a un rendimiento real del 6,78%. Recuerden que si hubiesen invertido 1.000.000, descontando la inflación, tendrían 4.713.000 pesos. Entonces, si no se tuviera en cuenta la inflación, pues por supuesto el rendimiento sería muy superior. ¿Qué hacemos en este caso? Vamos a tomar nuestros datos de si en el año 2000 hubiese invertido 1.000.000 de pesos en un CDT, que por lo general intentan cubrir la inflación, y los hubiese invertido en bolsa en 1.000.000 de pesos, ¿qué habría pasado al cabo de 20 años? El CDT se va a incrementar con la inflación, entonces 1.076.000, 1.015.000 y comienza a crecer, y al final, ¿se acuerdan que la inflación era del 155%? Pues aquí lo tienen. El millón se habría convertido en 2.549.000, o sea, 155% de rentabilidad. Si hubiesen invertido el dinero en acciones de la bolsa, en el mercado, pues su portafolio valdría 11.8 millones de pesos. Recuerden que si a esto le quitamos el efecto de la inflación, pues daría los 4.713.000, que sería la inversión real, o sea, lo que habría ganado realmente de rentabilidad descontada la pérdida del poder adquisitivo del dinero en función del tiempo. La primera gráfica es que nos muestra esto, es que la línea roja es lo que habría pasado si usted hubiese invertido el millón en la bolsa y la línea azul es lo que hubiese pasado si usted hubiera invertido el dinero en un CDT. Evidentemente, aunque el ciclo en Colombia de las inversiones llevamos una década perdida. Miren el mercado colombiano. En noviembre del 2010 el IGBC era de 16.229 puntos. De hecho, para hacerlo más claro, voy a darle un clic al modelo Fénix con el Colcap, que es el índice que todos conocemos, y vamos a mirar desde que el índice está funcionando en Colombia, qué rentabilidad ha tenido este índice en la última década. Entonces, esperamos que esta macro termine de correr. Aquí ya terminó de correr. Le damos un clic. Y observen ustedes que en el año 2010 aproximadamente el índice era de 1936,90 puntos. ¿En cuánto está hoy? Vamos a una página, por ejemplo, de Investing y miramos que el índice está en 1.384 unidades. Recuérdenlo, tenemos 1936 y 1.384. Significa que si 1.384 lo divido entre 1936 y le resto 1, la Bolsa de Colombia en la última década ha perdido 28%. Entonces, nuestro ejercicio está hecho en una realidad, en un mercado que llevó la primera década rentabilidad y en la segunda década se ha desvalorizado. Y aún así, se demuestra que en un mercado con pocas rentabilidades en la última década, la diferencia sería abismal. Entonces, aquí nos empezamos a alegrar y la gente que cree en los cuentos de vivir de la bolsa, gana dinero con tu celular y muchos de este tipo de comentarios, pues se comienzan a poner muy felices. Entonces vamos a mirar qué tan fácil sería vivir de la bolsa. Entonces pensemos en un colombiano promedio. Un colombiano promedio tiene unos gastos, vamos a jugar, de 2 millones mensuales en una condición de repente de una persona de ingresos entre comillas bajos y que tiene un portafolio. Recuerden que el ejercicio lo abrimos con el caso de una persona muy joven que lleva trabajando muy poco tiempo y que espera que con 30 millones pueda vivir de la bolsa. Pues bien, hicimos una ecuación acá donde le decimos a una persona, si usted tiene 30 millones de pesos de inversiones y tiene gastos de 2 millones mensuales, significa que anualmente se gasta 24 millones. Teniendo en cuenta la rentabilidad del 6%, ¿lo recuerdan? Esta rentabilidad real del mercado, si usted 30 millones lo invierte en el mercado, tendría una rentabilidad anual de 2.034.000 pesos. Esa es la rentabilidad del 6% de este dinero, que equivalen a 169.000 pesos. Como usted se gasta 2 millones y gana 169, no señor o no señora, le queda 1.830.000 pesos todos los meses por pagar. Entonces, con 30 millones esta persona no podría vivir. Entonces digamos que sube y sigue trabajando hasta tener 100 millones de pesos. Vamos a ponerle otro cerito. Y si tiene 100 millones de pesos, todos los meses con una rentabilidad promedio de este valor, sigue con un saldo negativo todos los meses de 1.434.000. Pongámosle otro cero, 1.000 millones.
De repente con 1.000 millones esta persona ya podría vivir, pero de hacer 1.000 millones de pesos es algo que no se logra tan fácilmente. Entonces pongamos 800 millones, incluso si utilizáramos una macro acá o un solver, encontraríamos el valor exacto. Esta persona, para hacerlo manualmente a prueba y error, aproximadamente cuando tenga 400 millones o 300 millones, con 300 millones todavía le falta dinero, esta persona, este perfil de persona ya aquí estaría muy cerca, con 370 millones de pesos, si gasta 2 millones de pesos en una inversión real, ya entre comillas podría vivir, pero ojo, con 90.000 pesos. Entonces, para aquellas personas que creen que con 30 millones o con 10 millones o con el celular y 1 millón de pesos pueden vivir de la bolsa, pues eso es una idea totalmente equivocada. Pero estos gastos están muy por debajo, estamos hablando prácticamente de una persona de clase baja que tenga unos gastos mensuales de 2 millones. En una persona de clase media, estos gastos pueden ser un poco más altos. De repente podrían ser entre 3 y 6 millones. Si hablamos de 5 millones, pues esta persona tendría unos gastos anuales de 60 millones y con 370 millones no lo lograría. Si le ponemos un portafolio de 500 millones de pesos, nuestro simulador, que es un poco crudo, le dice, siga trabajando porque con eso no lo logra. Si tiene 1.000 millones, ya lo lograría. Pero, ojo, hacer 1.000 millones, ahorrar 1.000 millones es algo que el 95% de la gente no lo puede lograr. ¿A dónde vamos con este ejercicio? Lo que intenta resolver este ejercicio es que hay que salirse de la idea que nos venden en internet, estas famosas imágenes que teníamos hace rato de ser tu propio jefe, que tu celular haga dinero por usted, que tenga mentalidad de tiburón y todo este tipo de cosas. Eso no es posible en la realidad. La gente que puede llegar a darse el lujo ya de vivir de la bolsa son personas con portafolios de miles de millones de pesos y que tengan unos gastos, entre comillas, relativamente bajos. Entonces, algunos se preguntarán, ¿qué sentido tiene invertir en bolsa si no puedo vivir de la bolsa? La bolsa no es para vivir de ella. La bolsa es una alternativa de inversión que por lo general tiende a superar en promedio la rentabilidad de la gran mayoría de los negocios lícitos que existen en el mercado. Entonces, sálgase de la idea que usted va a renunciar a su trabajo, vivir en una playa y estar tomando cerveza todos los días. Eso no existe. Lo que sí existe es una alternativa que le permite ahorrar y en el largo plazo que usted pueda tener una alternativa de inversión o un ahorro que sea mejor que el promedio de las alternativas más tradicionales. Al final, la conclusión de nuestro estudio es que, aunque sería subjetiva, porque no tenemos este estudio hecho para todos los colombianos, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que básicamente la probabilidad de que una persona pueda vivir de la bolsa es subjetivo el dato. Puede ser inferior, oígase bien, inferior a un 0,01%. Eso significa que de los 50 millones, poco más, de colombianos que hay, menos de 5.000 pueden llegar a lograr vivir de la bolsa. Todos los demás, todos tenemos que seguir trabajando toda la vida. Y recuerden, no es porque seamos desfavorecidos o que no tengamos la misma suerte, no, es simplemente que todos tenemos inicios y bases diferentes y esto no significa que la bolsa no tenga sentido. Claro que no tiene sentido. Después de 10, 20 años ustedes pueden lograr un ahorro importante que les va a permitir comprar la casa que querían, el carro que desean, los viajes que quieren, la mejora o el estudio de sus hijos y todo lo demás. Porque la idea de vivir de un negocio mágico no existe, pero sí existe que podamos tener mejores condiciones a la hora de invertir nuestros recursos. Ahora sí, hay que decir también que un pequeño porcentaje de la población lo puede lograr. Esto no significa que no se pueda lograr. Es una probabilidad muy baja, pero es una probabilidad. Y con seguridad ustedes han escuchado al señor Warren Buffett, Elon Musk y muchos grandes referentes del mundo. No vayamos tan lejos. El señor Sarmiento Angulo, los grandes empresarios de Colombia que lo logran. Y como es una conducta pensar que la gente que lo logra es porque es mafiosa, que
es un comentario que muchas veces algunos políticos nefastos hacen. No, la gente que lo logra es porque trabajó arduamente, hizo durante muchísimos años un trabajo muy fuerte, muy poderoso, muy eficiente y al final de su vida lo logran. La vida no se trata de vivirla solamente trabajando como un esclavo. No, hay que vivir y disfrutar. Pero también hay que tener claro que todos los resultados y los procesos en la vida tardan tiempo y los resultados se ven en el largo plazo. Así que, por favor, sálgase de la idea que se va a ser millonario en un fin de semana o con un celular y por el contrario, dedíquese a trabajar, ahorre mucho y al final de sus días o más adelante se habrá dado cuenta que sus ahorros o sus inversiones en la bolsa bien realizadas tuvieron mucho sentido. Estaremos próximamente conectados en otro de estos videos gratuitos y recuerden escribirnos, suscribirse al canal para que nos comenten qué video les interesa y con todo gusto lo estaremos realizando. Les habló Orlando Santiago, gerente y analista de Fénix Valor.